Ok, entonces, bueno, era un poquito un texto que hablaba sobre la carrera de ingeniería en telecomunicación, las diferentes oportunidades, lo que se estudia. Y la primera pregunta decía, ¿qué interrogantes pretende responder este artículo? ¿Sí? Bueno, en realidad los interrogantes están más que nada en lo que serían los subtítulos, ¿no? Ahí estarían hacia grandes rasgos los. No sé si alguien puso otra cosa o si encontró otra cosa, pero en sí estas serían las. Cuando hablamos de interrogantes hablamos de preguntas, así que, bueno, tenemos what career opportunities are there in this field, ¿sí? ¿Qué oportunidades laborales, podríamos decir, existen en este campo? ¿Sí? Habla un poquito de las oportunidades. ¿Qué es la ingeniería en telecomunicaciones? ¿Sí? Ese sería el otro interrogante. Eh, ¿Qué aprenderás y cómo se aplicará en el mundo real? ¿Sí? Recordemos que esta estructura con will, ¿sí? Hablaba del futuro, ¿sí? Que es lo que vimos hace 2 semanas ya. Cuando hablábamos de will, digamos, lo traducimos como qué aprenderás y cómo se aplicará. ¿Sí? Este caso, por ejemplo, sería de voz pasiva inclusive, will be applied. Eh, porque tenemos el be y el verbo con ed. Sí, no, este es voz activa. Entonces, bueno, habla un poquito del futuro. ¿Qué aprenderás y cómo se aplicará? Bien. Bueno, después da más información, demás, ¿sí? Bien, entonces el 1 serían básicamente las preguntas, ¿sí? Que están en los subtítulos de este texto. Bueno, vayamos al 2 que dice, ¿qué abarca la ingeniería en telecomunicaciones? Mencionar las oportunidades. Bueno. Bien, alguien que se anime a responder, ¿qué abarca la ingeniería en telecomunicaciones? Esto tal vez está un poco más abajo. A ver. ¿Alguien se anima a decir qué puso en esa o qué podríamos decir en esa? Bueno, podríamos hablar, si les parece, para ir como en orden, podríamos decir que esto es lo que abarcaría la ingeniería en telecomunicaciones, ¿no? Cualquier cosa que requiera qué.
A ver, la transmisión de información a través de canales. Bueno, vía medios, faltaría, means, vía medios cableados o no cableados. ¿Está bien? Ujú. Bien, esto podríamos decir que a grandes rasgos es lo que abarca la ingeniería en telecomunicaciones, ¿no? Cualquier cosa que requiera la transmisión de información a través de canales, mediante o a través de medios cableados o no cableados, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos de oportunidades laborales? Bueno, abundan en proveedores de telecomunicaciones como todos estos que son empresas, así que no, digamos, no se traducirían. Compañías informáticas como Microsoft, IBM, Google también no se traducen. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo podríamos decir? Seguridad estándares, bien. Seguridad estándares y regulaciones de telecomunicaciones, bien. Uh-huh. Gestión o administración de redes, bien. Bueno, research, investigación, ¿sí? Investigación en telecomunicaciones y aplicación de esa investigación en, bueno, estas supongo son instituciones, son siglas, así que las dejamos así, universidades. Esto acá, si recuerdan que vamos de atrás para adelante, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, arrancamos con companies, compañías, ¿sí? IT significa Information Technology, yes, es una sigla que sería tecnología de la información, ¿sí? Y bueno, y de multimedia. Ok, diseño de equipos y dispositivos de telecomunicaciones y aplicaciones, ¿no? También de atrás para adelante, aplicaciones de defensa o aplicaciones militares y de defensa. Bien, bueno, también se incluyen áreas que tal vez no consideres, ¿sí? Eh, como por ejemplo carreras en desarrollo informático o tecnológico y gestión de negocios, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces ahí tenemos un poco las oportunidades laborales y lo que abarca la ingeniería en telecomunicaciones. Bien. La segunda pregunta dice, bueno, la tercera en realidad, define el perfil de la ingeniería. Bueno, a ver, bajemos un poco. Eh, sí, porque después ya empieza lo otro. Sí. Eh, entonces más o menos estaría acá. Bueno, un poco lo podríamos resumir con esto, ¿no? Eh, básicamente que las telecomunicaciones están en todos los aspectos del siglo XXI, desde teléfonos simples, ¿sí? A sistemas de navegación GPS, internet inalámbrico, ¿sí? La ingeniería de telecomunicaciones se enfoca en, a ver, si alguien se anima a traducir esta frase, desde development hasta systems. Development, design and maintenance of voice and data communication systems.
A ver, desarrollo, diseño y mantenimiento de... ok, esta última parte tenemos que reorganizarla un poquito, porque acuérdense que vamos de atrás para adelante. Entonces decimos de sistemas de comunicaciones, de, ahora sí, de voz y datos, ¿sí? O información, ¿ok? Bien, pero bien, gracias. Perfecto. Bien, bueno, por ejemplo, fibra óptica, satélites, bueno, cable, digamos, medios cableados o no cableados, inalámbricos, podríamos decirlo, eh, y la codificación, encriptación y compresión de datos o de información, ¿sí? Bien, perfecto. Más o menos eso podría ponerse en esta pregunta. Bien, la que sigue dice, indica las cátedras y objetivos de cada año de cursada. Bueno, esto lo vamos a ver en ¿sí? En este párrafo. ¿Sí? Dice que tu carrera o la materia no. Sí, la carrera, el grado en telecomunicaciones, comenzará con, ¿sí? A ver, esto, Foundations of Electronic Engineering and Computer Systems, ¿cómo lo podríamos decir? Esto sería en primer año. Foundations es como los fundamentos, por las dudas. Fundamentos de ingeniería electrónica y sistemas de computadora, sí, o sistemas informáticos también podemos decir. Bien. Programación, física, matemática, estadística, sistemas de datos. Bien. Luego tenemos segundo año, acá agregamos dispositivos, ¿no? Devices and circuitry, o sea, circuitos y dispositivos electrónicos, señales y sistemas, diseños de sistemas digitales, sistemas operativos y principios de las máquinas, ¿sí? Bien, esto en cuanto al segundo año. En el tercer año se ve, bueno, comunicación de datos, electrónica, fotónica, procesamiento de señales digitales y processing, digital signal processing también, procesamiento de señales digitales. Y por último, en el cuarto año, bueno, obviamente en el tercer año ya te empezás a especializar un poco, ¿sí? Con optativas, electives serían optativas, para, digamos, empezar a elegir una rama de especialización. Y por último, en el año 4 tenemos sistemas, también de atrás para adelante, ¿no? Sistemas de comunicación digital, un proyecto y experiencia práctica, ¿sí? Para prepararse para el mundo real, digamos. Bien. Ok, ahí tenemos un poco entonces eh, las cosas que se van viendo en cada año, ¿sí? Bien. Y por último, dice, explica en qué tipo de proyectos podrán los alumnos aplicar sus conocimientos de la ingeniería. Bueno, esto lo vamos a ver en lo último, última parte. Bueno, tecnología móvil WiMAX 4G, ¿sí? Bueno, a modo de resumen, podríamos decir que está en su fase de desarrollo, aunque en realidad ya estamos para el 5G ahora. Sí, más que nada podríamos hablar un poquito de, ¿no?, que los proyectos incluyen el desarrollo de planificación de la propagación de RF, no sé qué es esto, pero lo buscamos, y herramientas de dimensionamiento de redes, ¿sí? Bien. Bueno, un poco el 4G hablaba de mayores tasas de datos, ¿sí?, para transmitir fotos y imágenes en vivo, ¿sí? Bien. Y bueno, cobertura para un celular.
Bien, redes de sensores inalámbricas, ¿sí? Para monitoreo ambiental, lecturas de contaminación de gas, medición de la humedad del suelo, soil es suelo, ¿sí? Moisture, humedad, para la agricultura, y medidores inteligentes para servicios como, bueno, power, vamos a hablar de la electricidad, ¿sí? Y el agua, porque estamos hablando de servicios. Bien. Sensores inalámbricos, ¿sí? De aplicaciones médicas o aplicaciones médicas con sensores inalámbricos. Bueno, para hablar de lecturas de, por ejemplo, presión arterial o tensión arterial remotas, o sea, que no hace falta que esté la persona ahí. Bien, un proceso preoperatorio, digamos, para los hospitales y monitoreo del paciente subsecuente o posterior, ¿sí? Y proyectos de sensor inalámbrico que, bueno, incluyen la transmisión, aumentar, mejor dicho, la transmisión, el rango de transmisión de los receptores current actuales, ¿sí? Y aumentar también, increasing es aumentar, el rango de aplicaciones a través de diseño, codificación del canal y protocolos de enrutamiento, ¿sí? Si pongan un poquito de información como fuimos diciendo acá, si no pongan solamente los nombres de los proyectos, ¿sí? Lo que fuimos marcando, agréguenlo, ¿sí? Bueno, no está en el las consignas, pero vamos a ver un poquito los referentes de las palabras que están subrayadas, ¿sí? A ver, acá habla, la primera dice this, dice en este campo. Cuando hablamos de este campo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las telecomunicaciones. Exactamente, O muy sea, a bien. la ingeniería en telecomunicaciones. Muy bien, exactamente. Bien. Bueno, acá habla de como de in our global, bueno, our global village es como un sentido figurativo, nuestro mundo básicamente. Este our, por las dudas, es una referencia exofórica, ¿sí? Se está refiriendo al autor y a nosotros, ¿sí? Obviamente que todos habitamos el mismo mundo, ¿sí? Así que habla, pero no se está refiriendo a nada dentro del texto, ¿sí? ¿Se acuerdan que las exofóricas se referían a algo fuera del texto? En este caso nos está hablando, o está hablando de nosotros, incluye al autor, ¿sí? Bueno, luego dice, acá abajo, that research, de esa investigación. ¿Cuál sería esa investigación? O sea, a la investigación en CSIRO, INSTA y universidades. O... En realidad no, porque esa investigación es la que vos aplicás después en esas universidades, pero en realidad está hablando de, ¿sí? La investigación en telecomunicaciones, ¿sí? Y la aplicación de esa investigación, ¿de cuál? De la en telecomunicaciones, ¿sí? Pero está bien, no pasa nada. Luego tenemos which, ¿sí? Que pueden llevarte a carreras en desarrollo tecnológico y demás. ¿Qué es esto que puede llevarte a otras carreras? La experiencia técnica y el alto nivel Ujú. de bueno, manejo de proyectos, manejo Bien, de o habilidades, liderazgo, ahí no sé. está, de habilidad de administración o gestión de proyectos. Bien, la experiencia técnica, muy bien, y un alto nivel de habilidades de gestión de proyectos. Muy bien, perfecto. Bien.
Luego, en esta no tenemos nada. Bien, y acá tenemos otro which. Dice que te permiten especializarte en tu área de elección. ¿Qué es esto que te va a permitir especializarte? Las cosas que estuvieron en el tercer año, Sí, en la realidad, claro, comunicación de datos. sí, un poquito más cerca. Estamos hablando de las optativas o las electivas, ¿sí? De las materias optativas. Esas Ajá. son las que te van a permitir especializarte en tu área, ¿sí? De elección. Bien. Luego, nos salteamos esta. Bueno, dice, ¿qué aprenderás y cómo se aplicará en el mundo real? Bueno, básicamente, ¿cómo se aplicará qué? Lo que aprenderás, ¿sí? Esta sería la referencia, ¿sí? ¿Cómo se aplicará qué? Bueno, lo que aprenderé. Bien, pasamos al que sigue. Dice acá, ITS. Está en su fase de desarrollo. Se refiere al 4G, Exactamente, en bien. ese caso. 4G. Ujú. Luego dice, ¿qué proporcionan información detallada? ¿Qué es esto que proporciona información detallada? Los medidores inteligentes Sí, los meters. de Bien. electricidad y... Ujú. Bien. no. Medidores. Bien. Ujú, perfecto. Los medidores para inteligentes, para servicios como electricidad y agua. Bien. Y dice, y toman sus propias lecturas. También, ¿no? ¿Las lecturas de quién? De los medidores, ¿sí? Hablamos de lo mismo. Bien, y creo que, bien, no hay más. Perfecto, bueno. ¿Quedó alguna duda o alguna consulta de este trabajo? ¿Algo que necesitan que repitamos? Bueno, ok. Bien. Bueno, de todas maneras, siempre recuerden que les quedan las grabaciones, así que las pueden consultar. Bien. Bueno, voy a pasar entonces a compartirles el trabajo, perdón, no, el trabajo no, el tema de esta semana, en el que vamos a hablar de los tiempos pasados, ¿sí? En realidad acá dice past simple, pero también vamos a hablar de otro tiempo, el compañero del past simple, por así decirlo, que es el past continuous, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito cómo se usan, ¿sí? Qué usos tienen, cómo se conjugan, que es lo más importante, ¿sí? Una cuestión también por ahí de a veces que se usan en conjunto estos tiempos, y también por ahí vamos a ver un poco las formas en voz pasiva de también estos dos tiempos verbales. Recordemos past simple, pero además vamos a agregar el otro tiempo, tendríamos que agregarlo acá abajo, que es past continuous, ¿sí? Que es el otro. Continuous. Bien. Bueno, empecemos entonces. Les recuerdo que son dos tiempos verbales nuevos, pero nosotros estuvimos viendo presente, ¿sí? Presente simple y presente continuo. Esto ya lo vimos. La clase pasada vimos futuro con el will y el going to. Y ahora entonces nos vamos a concentrar en el pasado, ¿sí? Bueno, vamos a leer un poquito acá. Dice, el pasado indefinido, o sea, el past simple en inglés, corresponde a nuestras dos formas del pasado en castellano. El pretérito imperfecto y el pretérito indefinido, pretérito perfecto simple. El pretérito imperfecto en español es esta conjugación de verbos, ¿sí? Yo caminaba, yo vivía. Y el pretérito perfecto simple o indefinido es yo caminé o yo viví. Esta es una diferencia que tenemos con el inglés nosotros, porque tenemos dos tiempos para hablar del pasado, que son estos dos. Mientras que en inglés está el past simple, ¿sí? Porque el past continuous ya se traduce de otra manera. O sea que el past simple los verbos en past simple pueden traducirse con los verbos aba o ia, que sería el pretérito perfecto,
o estos que son, por ejemplo, e o i. Si yo caminé, yo viví, ¿sí? Que sería el pretérito perfecto simple. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el pretérito imperfecto se usa por ahí para actividades que uno hacía regularmente en el pasado, ¿sí? O que ocurrieron por un largo tiempo en el pasado, que ahora ya no ocurren más. Y el pretérito perfecto simple es para hablar de algo que ocurrió puntualmente, ¿sí? Eh, una vez, por ejemplo, y ya está. O que no queremos darle esa sensación de continuidad en el tiempo. ¿Cómo vamos a saber cómo traducirlo? Bueno, es una cuestión por ahí de leerlo un poco y ver qué queda mejor en el contexto, ¿sí? Digamos que de todas maneras, si ustedes por ahí traducen un past simple, no sé, ponen estudiaba en vez de estudió, o al revés, no pasaría nada, ¿sí? El problema es si ya lo traducen a otro tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un presente u otra cosa, ¿sí? Entonces, estas son las dos opciones para pasarlos al español. Bueno, vamos a ver un poquito los usos del past simple, ¿sí? El past simple se utiliza en inglés para hablar de completed actions, ¿sí? Que son acciones completadas, es decir, acciones que ya no ocurren más en el presente, ¿sí? Ya empezaron y terminaron en el pasado y ya terminaron, ¿sí? Finalizaron, no tienen más que ver con el presente. Por ejemplo, I saw the new James Bond film yesterday. ¿Sí? Yo vi en la nueva película, ven que acá, por ejemplo, no vamos a decir yo veía, porque vamos a entender que la veíamos todo el tiempo. Yo vi la nueva película de James Bond ayer. Sí, ya está. La empecé y la terminé ayer. Ahora, listo. ¿Sí? Acciones que se repetían en el pasado. Esta por ahí sería tal vez la traducción al imperfecto nuestra. ¿Sí? Yo, bueno, en este caso a lo mejor diríamos yo fui al teatro, pero porque decimos la cantidad de veces. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si dijéramos cuando era chico, iba al teatro, ahí hubiésemos usado el imperfecto. Como acá estamos contando puntualmente cuántas veces fui, vamos a decir, yo fui al teatro 4 veces el mes pasado, ¿sí? Pero estamos hablando del mes pasado, ya está, ¿sí? También hablamos de verdades generales acerca del pasado, ¿sí? Cosas que ocurrían antes, hechos que antes eran ciertos y que ahora ya no ocurren más, ¿sí? Hace 50 años la gente no pasaba, o no gastaba, mejor dicho, tanto en entretenimiento como hoy, ¿sí? Pero hoy ya es otra la realidad, ¿sí? Otro ejemplo podría ser decir, no sé, in the previous century, we didn't have cell phones, por ejemplo, ¿sí? En el siglo pasado no teníamos celulares. Sí, era una realidad, pero del siglo pasado, ya ahora no es cierto, ¿sí? No es más cierta este hecho. Y finalmente para hablar de eventos o hechos principales en una historia, ¿sí? Cuando uno está relatando algo, por ejemplo, algo que ya pasó. Josh empujó la puerta, la abrió y miró dentro del cuarto, ¿sí? Toda una secuencia de acciones, pero que ya ocurrieron, ¿sí? Estamos hablando de algo que ya pasó. Bien. Bueno, esto es importante destacarlo porque cuando estamos utilizando pasado simple, estamos hablando de acciones que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Por lo tanto, vamos a necesitar generalmente una expresión de tiempo. Obviamente que la expresión de tiempo va a ser relacionada al pasado, porque yo no voy a decir mañana no fui a trabajar, ¿sí? Tiene que ser algo que refiera ya al pasado. Por ejemplo, ayer, tenemos un montón. Ayer, el mes pasado, el año pasado, el fin de pasado, hace 5 meses, en 2015, lo que sea, ¿sí? Ya, digamos, ya pasó. Fíjense en los ejemplos anteriores,
¿sí? Tenemos todas referencias del pasado. Por ejemplo, ayer, el mes pasado, hace 50 años. Bueno, en este caso no tenemos, ¿pero por qué? Bueno, es una oración, recuerden que les dije que eran eventos principales en una historia. Es una oración que está sacada de contexto, está sacada de la historia. A lo mejor antes decía, no sé, por ejemplo, ayer a la noche Josh estaba cenando y escuchó ruidos raros, ¿sí? Ya cuando dijimos, empezamos con la historia estableciendo cuándo ocurrió, después no es necesario poner en todas las otras oraciones anoche, 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 anoche. Queda repetitivo y ya el lector entiende que todo pasó en ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, si ya se da por entendido la referencia de tiempo, listo, ¿sí? No hace falta después volver a repetirla, pero sí hay que volver a hablar de una referencia de tiempo cuando cambiemos. Por ejemplo, si después, supongamos en esta historia, no sé, pasa algo al otro día y sí vamos a tener que decir, al día siguiente, Josh, no sé, llamó a la policía, qué sé yo. Ahí sí porque cambié el periodo de tiempo y si no, bueno, el lector de la historia se perdería, ¿sí? Bien. Eso en cuanto entonces a la referencia de tiempo. Bueno, lo que les mencionaba que se puede utilizar para describir eventos que ocurrieron durante un periodo de tiempo en el pasado. En este caso usaríamos más el imperfecto, ¿no? Porque se extendió durante un periodo de tiempo, ¿sí? No sé, cuando era chico iba a la casa de mis abuelos a jugar. Eso se extendió, no es que fui una vez y ya está, iba siempre. Eh, por eso ahí utilizamos el imperfecto iba, no fui. Y también para hablar de eh, acciones habituales o repetidas, lo mismo, ¿sí? Hábitos o rutinas que teníamos en el pasado, que ahora ya no. No sé, también utilizaríamos el imperfecto. Por ejemplo, no sé, cuando era chico me levantaba a las 7 para ir a la escuela, supongamos. Eso ya está, no ocurre más. Y bueno, también utilizamos el imperfecto para decirlo en español, porque, de vuelta, es algo que ocurrió muchas veces. Yo me levantaba, ¿sí? Ven que al decirlo me da la idea de que, bueno, todos los días ocurría esto. Si yo dijera cuando era chico yo me levanté, doy a entender que fue una vez y ya está. Si estamos hablando de algo que se repetía en el pasado. Bien. Bueno, acá por ejemplo tenemos una oración de ejemplo para hablar un poquito de estos usos, ¿sí? Por ejemplo, in her first term, Pauline studied 6 subjects. She had classes on 4 days each week. On Monday morning, she had IT and information systems. Tuesday was a free day for home study, ¿sí? Entonces, fíjense, decimos, en su primer cuatrimestre o semestre, Pauline estudiaba 6 materias, tenía clases 4 días a la semana. Los lunes de mañana tenía Information Technology, tecnología de información y sistemas de información. Los martes era un día libre para estudiar en casa, ¿sí? Estos son todas, estamos hablando de una rutina que tenía Pauline, pero ¿cuándo? Fíjense, tenemos referencia de tiempo, en su primer cuatrimestre. Al poner todo esto en pasado, damos a entender que ya terminó el cuatrimestre ya y la rutina de Pauline probablemente cambió. Tal vez no hace 6, tal vez hace más, tal vez hace menos, tal vez tiene clases todos los días, tal vez tiene clases menos días, ¿sí? Las materias que tiene cambiaron, entonces ya no ocurren, ya no son ciertas. Sí, o sea, era algo que era verdad, pero una verdad, pero antes. Ahora ya no ocurre más, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora tenemos la conjugación. Es más fácil de lo que parece, no se asusten. Nos quedan 2 minutos. ¿Les parece si cortamos acá y retomamos con la conjugación y demás? Así no queda colgado.